La idea de problema. La idea de problema como dificultad, como reto, como pregunta, como cuestión. Y esta idea de problema como interrogación la vamos a ver en el tema de la construcción de discursos a la hora de debatir. Y nos vamos a basar en Michel Meyer, filósofo belga, filósofo porque tiene un sistema filosófico, la problematología, filósofo belga nacido en 1950. Y recomendamos su libro Principia Retórica, una teoría general de la argumentación. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la tesis de base de Michel Meyer? Pues nos dice que en lugar de que nos centremos en las respuestas, ¿por qué no nos centramos en las preguntas? ¿Por qué no nos centramos en el fenómeno de la interrogación? ¿Y esto por qué? Porque la operación mental lingüística de interrogarnos por el porqué de las cosas, pero es que él va más allá, él va a la raíz, va al porqué del porqué. Preguntarnos por las preguntas, pues ese fenómeno básico de cuestionarnos, el cuestionamiento, debería ser la base del pensar. Es más, sin ir tanto un fenómeno de preguntarnos el porqué, es simplemente preguntarnos, eso ya es la base del pensar. Pues la base de la filosofía es preguntarnos, cuestionarnos el propio cuestionamiento. Y es que Michel Meyer nos dice que mientras lo habitual, al menos en un ámbito científico, es buscar certidumbres, para poder avanzar debemos pisar tierra firme. Debemos asentarnos para poder edificar sobre certidumbres. Pues dice Michel Meyer que hay otro camino de investigar, que es considerar la interrogación como la base de la actividad intelectual. En vez de que la base sea lo firme, lo que ya sabemos con certeza, pues que la base de la actividad intelectual sea el preguntarnos. Esa debe ser el asentamiento, el fundamento. En ese sentido, Michel Meyer nos ha proporcionado un método y un resultado. Su método lo denomina problematología o teoría del cuestionamiento y su resultado es el siguiente. Hay una mutua dependencia entre nosotros y las cuestiones. Vivimos atravesados de oxígeno, necesitamos proteínas, glúcidos, hidrato de carbono, agua, etc., relaciones sociales. Pero otra de las cosas que también nos atraviesan son las cuestiones. Continuamente nos cuestionamos cosas. Es algo antropológico, un hecho universal. El que el ser humano es un ser cuestionador. Pues bien, su método, ya hemos dicho, la problematología, no es otra cosa que el examen del cuestionamiento. No es otra cosa que preguntarnos el porqué, de por qué nos preguntamos las cosas, pero no es un preguntar en el aire, en el vacío, el que hace Michel Meyer. Él realiza un interrogamiento, una interrogación, en constante diálogo con la tradición filosófica. Es que la filosofía siempre ha consistido en buscar lo fundamental. Y es más, es que poder hacer inteligible las realidades científicas, las realidades artísticas, las realidades éticas, pues pasa por pensar el fundamento. Pero Michel Meyer nos dice que más que pensar es repensar, volverlo a pensar. Y es que no hay nada más básico y más primario, y hay que tenga que estar en la base, que la interrogación, el fenómeno mental lingüístico de la interrogación. Así pues, el inicio del camino del pensar debe ser preguntarnos por el cuestionamiento. Algo que no se había hecho antes de Meyer. Lo de literalmente preguntarnos por el cuestionamiento. Lo que se había hecho es lanzar preguntas. La filosofía básicamente consiste en lanzar preguntas. Las respuestas que dan los filósofos son cuestión de tiempo, de que pasen de moda, de que tengan críticas, y a veces no es cuestión de mucho tiempo. Pero el buen filósofo no es el que da buenas respuestas. Que bienvenidas sean las buenas respuestas. El buen filósofo es el que nos regala preguntas permanentes. Pues bien, claro que la filosofía siempre se ha preguntado, haciendo preguntas interesantes en torno al ser humano. Pero la originalidad de Michel Meyer es preguntarnos por el cuestionamiento. He ahí su originalidad. Y es que a pesar de que la naturaleza de la filosofía es cuestionadora, la filosofía es una actividad que consiste en cuestionar, incluso en cuestionarse a sí misma, incluso en cuestionar las definiciones de la propia filosofía, todavía no estamos de acuerdo, si hace falta ser sistemático para ser filósofo, etc., pues ha habido una imposibilidad histórica, nos dice Michel Meyer, para el cuestionamiento del cuestionamiento. En este sentido, hay que resaltar que Michel Meyer nos dice que semejante empresa, la de cuestionarnos el cuestionamiento, ahora se está refiriendo a la segunda mitad
del siglo XX y en el siglo XXI, es un pensador, es un filósofo vivo, estamos hablando en noviembre de 2020, pues ahora es posible gracias al concepto diferencia problematológica. ¿Y qué quiere decir esto de diferencia problematológica? Pues quiere decir que para poder avanzar, para sentar esa base, a base de interrogaciones, lo que hay que hacer es rastrear qué hay detrás de cada pregunta interesante, de cada pregunta relevante. La cuestión del filósofo no es tanto iluminar el mundo sino con un sistema filosófico, quizá ahora ya no se pueda, y mucho menos de forma solitaria. La tarea del filósofo es rastrear qué hay detrás de las preguntas relevantes, de las preguntas que nos atraviesan. Así, si lo hacemos, si atendemos el porqué de las preguntas, pues lograremos, en cierta medida, disminuir la confusión que nos rodea. Confusión que nos rodea a veces la provocamos nosotros, pero la confusión también que nos invade sobre todo con los dispositivos postverdaderos. La idea de base de la concepción problematológica del lenguaje que hay detrás y en la obra de Michel Meyer es que el hombre que habla o el hombre que escribe tiene en su cabeza un problema. Y esta dificultad que tiene el hombre que habla o el hombre que escribe, bueno, el ser humano, evidentemente, el ser humano que habla o el ser humano que escribe, pues esa dificultad que tiene le obliga, en el sentido de que le conduce, le anima a afrontar dicho problema. No nos conformamos con simplemente ser seres sufridores que nos agobiamos. Claro que caemos en etapas de agobio. Lo que nos dice Michel Meyer es que cuando tienes un problema lo que hay que hacer es afrontarlo. Los problemas ni se interiorizan ni se exteriorizan. Los problemas se resuelven. Y para resolverlo hay que afrontarlo. Así, el cuestionamiento juega un rol esencial a la hora de explicar y comprender las funciones centrales del lenguaje. De esta manera, Michel Meyer subraya el componente interrogativo de todo discurso. Todo discurso que hagamos, aunque sea una sucesión de afirmaciones una tras otra, no deja de ser un gran interrogante. Aunque no haya ningún signo de interrogación en todo el discurso. Aunque sea un discurso hablado y en ningún momento formulemos una entonación de interpelación, asimismo, un discurso hablado siempre es un interrogante. Y el que nos escucha, para comprendernos verdaderamente y luego pues poder o bien criticarnos o bien asentir lo que decimos, pero conociendo de verdad lo que decimos, tendrá que hacer el esfuerzo mental lingüístico de qué será respuesta, a qué pregunta está respondiendo este que me está hablando, este que me está escribiendo. Pues bien, Meyer delimita relación retórica, nos dice que el concepto relación retórica lo podemos delimitar de la siguiente manera. Relación retórica sería la negociación entre varios interlocutores de la distancia que les separa entre ellos. Distancia respecto a un problema, a propósito de una cuestión dada. Michel Meyer parte de la base de que muchas conversaciones, muchos diálogos, muchas interlocuciones, pues tienen el objetivo final de, al menos, comprendernos para encontrar cierto consenso. En el mundo del debate, claro, es un juego, es un deporte, y a lo que se juega es hacer ver ante los jueces y ante el auditorio que nuestra línea argumental da con la tecla más y mejor que el equipo contrario. Entonces, en un torneo de debate, el objetivo no es tanto buscar consensos. Por eso Michel Meyer nos dice que a veces la función de la relación retórica es disminuir esa distancia a través de un diálogo, de una conversación, intentando comprender al otro. ¿Y cómo lo comprendemos? Pues estando muy atentos de qué será respuesta, qué es esa respuesta, de qué respuesta, a qué pregunta, de qué pregunta está haciendo una respuesta. Por eso ahora lo vamos a trasladar, esta base retórica, de una nueva retórica. Toda la segunda mitad del siglo XX es una reformulación de la retórica, y el siglo XXI ya la retórica es una área de una disciplina, un área de conocimiento, otra vez bien asentada, otra vez con pedigrí académico, otra vez con la suficiente claridad como para afrontar los problemas del mundo. Pues a través de la retórica de Michel Meyer podemos desplazarla al mundo del debate para ver qué nos podría decir Michel Meyer si le preguntamos sobre
cómo actuar, cómo operar en el mundo del debate. Nos podría decir una concepción problematológica del debate de competición, que sería lo siguiente. Debatir en modo competitivo consiste en responder a un problema que se pone ante nosotros mediante un juego dialéctico. ¿El debatiente qué es? El debatiente es un cuestionador. Dar con la solución ante el problema que nos plantea el organizador del torneo, dar con la solución tendrá que ver con explotar la diferencia problematológica. La diferencia problematológica entre dos equipos que están compitiendo. Es decir, encontrar cierto aspecto iluminador de cara a aclarar cierta cuestión. Pero sin olvidarnos nunca de que esa aclaración nunca nos la va a reconocer el equipo contrario. Ellos también se están esforzando por imponer su aclaración. Nuestro esfuerzo será comprender al otro, refutar al otro, construir lo nuestro, pero para que un tercero evaluador, pues al final, esté en sintonía con nuestra diferencia problematológica, haciendo ver que nuestra manera de ver el asunto, pues la diferencia que ponemos entre nuestra línea argumental y la contraria, pues nosotros tenemos razón. Es decir, debatir es responder a una cuestión en diálogo con otro equipo, procurando cada bando que el jurado acepte su inferencia problematológica. Todas esas operaciones que he dicho que hace cada equipo de debate es una inferencia, y a través de Michel Meyer podemos denominarla inferencia problematológica. ¿Por qué? Porque hace inferencia, juega a inferir, hace la operación de inferir a partir de cierto problema dado. Así pues, comprender al otro pasa por saber de qué cuestión es respuesta a lo que dice. En un debate hay introductores, hay constructores, hay refutadores, hay conclusores, hay interpeladores. Los introductores marcan desde el inicio una diferencia con el otro equipo. Los refutadores lo que hacen es perseguir, aumentar dicha diferencia con el otro equipo, dicha distancia entre los dos equipos. Cuando hacemos una pregunta, los interpeladores lo que hacen es exhibir puntos de desencuentro. Y los conclusores, aquí sí que los conclusores pueden disminuir en cierta medida la distancia que hay entre los dos equipos, intentar hacer ver que hay cierto acercamiento y que incluso en ciertos puntos ha habido un encuentro, de que están de acuerdo en algo, pero claro, eso se hace con astucia, eso se hace para hacer ver, pero si hasta en esto coincidimos, haciendo ver que es el otro equipo contrario el que está pensando bien porque está pensando como nosotros. Cuando un conclusor subraya un punto de encuentro, a su vez tiene que subrayar que ese punto de encuentro cae en el campo de juego de su propio equipo. Es decir, el conclusor tiene que remarcar bien que la solución al problema que les convocó está de su parte. Así pues, podría decirnos Michel Meyer, si le preguntamos sobre el debate de competición, nos diría que esta modalidad deportiva siempre está en un plano interrogativo. Podríamos definir, siguiendo esta concepción del cuestionamiento y de la problematología de Michel Meyer, podríamos definir el debate de competición como el juego retórico donde dos equipos de debatientes, en debate académico, o cuatro equipos de debatientes en debate parlamentario, se esfuerzan por hacer comprensible la diferencia que les separa ante un tercero evaluador. Ante un tercero evaluador y respecto a un tema que les ha convocado. Para ello, desde el mismo momento del arranque del enfrentamiento entre los equipos, cada equipo tendrá que conseguir la adhesión por parte de los jueces. ¿Adhesión de qué? De la división que articule cada equipo acerca de lo que está fuera de la cuestión y de lo que está en cuestión, haciendo ver que nuestro equipo, claro que está en cuestión, en lo que es aceptable y razonable. En cambio, haremos ver que lo que dice el otro equipo está fuera de cuestión. Y finalizamos ya, diciendo que, en definitiva, la relación retórica que consiste el debate de competición está estructurada, podríamos decir, con Michel Meyer, o nos diría Michel Meyer, según el eje ethos, logos, pathos. El ethos serían los debatientes, el logos sería el discurso y el pathos sería el auditorio, tanto el otro equipo como los jueces.
Por nuestra parte, damos ya por concluido este curso complementario a la maestría en filosofía de la Universidad de la Azuay, este curso de análisis conceptual de las estrategias discursivas. Repetimos el orgullo, el honor que tenemos por poder compartir con vosotros, con ustedes, estudiantes de Ecuador, pues estos conocimientos sobre estrategias discursivas, esperando que haya sido de cierta utilidad. Repetimos que estamos a vuestra disposición. Cualquier duda que tengáis la podéis transmitir al organizador, a Diego Jadán Heredia, al que aprovechamos la ocasión para agradecer la invitación que nos ha hecho, y con gusto cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, pues se me hará llegar y la responderé pues a través de correo. Hay varias preguntas, si hay suficiente entidad como para poder hacer otro vídeo más, pues haré un vídeo de respuestas. Lo dicho, un abrazo a Ecuador.